¿Ya? Cuando tú quieras. Cuando yo quiera. Ok. Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Así es, no cambiamos esta intro. Una vez más a su canal Mal de Amores y Otros Dolores. Mi nombre es Diana García, soy psicóloga, docente y en mis ratos libres, terapeuta. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Mal de Amores. Ya para este entonces sería el episodio 11. Es correcto. Les presento una vez más a mi product que va a estar con nosotros platicando, interactuando en este capítulo para, si eres nuevo, pues ya sabes, vas a escuchar ahí una voz, es mi productor, ¿vale? Saluda product a toda nuestra comunidad. Hola comunidad, ¿cómo están? Qué gusto una vez más de estar en este bonito podcast. En el número 11, ahí vamos, Número avanzando. 11. Sí, vamos ahí poco a poco sin querer. Todavía recuerdo el primer episodio. Uy, sí, qué cringe me da eso. Pero bueno, ya estamos más fluidos. Obviamente nosotros no nacimos para esto, pero iba yo a decir algo que siempre dices, pero tenemos hambre. Sí tenemos hambre y por eso denle like, por favor. Claro. Y comenten porque no les quita nada, es gratis. Suscríbanse y eso nos ayudaría mucho para que sigamos creciendo, lleguemos a más personas y aquí nuestra hermosa psicóloga cumpla su objetivo de poder ayudar a más personas. Exacto, esa es la finalidad. Siempre esa ha sido la finalidad, informar y poder incrementar la cultura de la salud mental. Entonces, por eso es que se creó este episodio y una vez más, para poder explicar cosas a mis alumnos, porque una hora de clase no me da tiempo, ¿vale? Y echar chismecito también. Claro, porque el chisme es vida. Bueno, ya hemos tocado temas fuertes, ¿no, Product? Demasiado fuertes. Te he dejado sin palabras. Anonadado. Lo sé. Y fíjate que en uno de los episodios en donde tratamos dependencia, justamente les hablé de las 5 heridas de la infancia y les mencioné que me hubiera gustado o que me gustaría hacer un episodio y este es el episodio en el que yo les hablo de las 5 heridas de la infancia, ya no sé contar. Y entonces, en ese momento que hablamos acerca de la dependencia, les mencionaba que una persona dependiente probablemente tiene una de las 5 heridas de la infancia, que es la herida de abandono. Y que por eso esa persona hace muchísimas cosas para que la otra persona no le abandone. Ok. A ver, un paréntesis. Dímelo todo. Vamos a tocar los 5 puntos. Así es. Normalmente hay más heridas, ¿sí? No nada más las 5, pero de manera como general y global se unieron o se sacaron solamente 5 heridas, ¿vale? Ok. Ahora, quiero mencionar una parte importante que también la menciono en terapia. La idea no es buscar culpables, la idea es entender el origen de nuestras conductas que el día de hoy ya no son saludables. Entonces, ¿por qué lo menciono? Bueno, pues porque cuando ustedes logren entender el tema, se van a dar cuenta que hay cierta responsabilidad en nuestros cuidadores, o sea, papá y mamá. Sí. Hablo de cuidadores porque puedo entender que para otras personas pudieron haber sido abuelo, abuela, tía, tío, que probablemente papá y mamá no pudieron hacer o cumplir este rol. E incluso en otras situaciones pudieron haber sido hasta hermanos mayores, ¿vale? Sí. Entendiendo esto, es importante que sepamos que el amor nace o nosotros empezamos a amar a través del amor que nos brindan nuestros cuidadores. Ese es nuestro ejemplo más claro de lo que es el amor. Y mediante eso nosotros podemos tener muchísimas otras conductas con nuestros amigos, con nuestras parejas, en nuestro trabajo, que aprendimos de nuestros cuidadores. Entonces, si nosotros aprendemos todo esto, todas estas cosas buenas, también aprendemos cosas no tan buenas, ¿vale? También creo que ninguno de los padres nace sabiendo ser padre y una vez más, no quiero culpar a nadie, simplemente hay que entender por qué a veces papá o por qué a veces mamá tiene ciertas conductas que el día de hoy nos generan ciertos conflictos a la hora de encontrar pareja.
ejemplo, o vincularse con amigos. Ya el episodio pasado les platicaba sobre las amistades nocivas, hablábamos de la característica de las edades, cómo es que tu núcleo te hace que a veces te inclines más con amistades más grandes o amistades más chicas. Pues lo mismo pasa con las relaciones de pareja. Entonces, entendiendo que nuestra familia es el punto clave para poder vincularnos, también hay que entender que hay 5 tipos de herida que nos hacen tener ciertas conductas que, si no se trabajan, nos pueden traer muchos conflictos. Ejemplo, lo que yo les decía del episodio de dependencia, si yo tengo una herida de abandono no trabajada, probablemente me llegue a vincular o con personas narcisistas o con personas que son codependientes, o sea, que me quieren salvar, ¿vale? Y yo me puedo enganchar y esa relación puede terminar no tan bien. ¿Okay? Que si no han visto esos episodios, los invitamos a que vayan a verlos. Gracias, Product. Es que tú siempre me salvas, porque a mí se me olvidan las cosas. Pero así es, si no te has aventado estos episodios, si este es tu primer episodio, te invito a que ahí le des hacia arribita y veas todos los episodios que tenemos. La verdad es que están muy buenos. O sea, no es porque los hicimos nosotros, pero están muy buenos. Nos ventilamos para que sepan. Hay chismecito del bueno. Venimos y abrimos nuestro corazón aquí a la comunidad. Claro, exactamente. Porque ya lo he dicho. A mí me gustaría ser esa persona misteriosa, ¿saben? Pero no puedo. A mí me encanta ventilar todo. Entonces, bueno, vamos a iniciar. ¿Alguna duda, Product, sobre esto? Siento que, comunidad, deben de saber que uno prepara aquí el set para grabar y que yo no estoy enterado de qué temas se van a hablar hasta el momento que realmente, cuando ustedes se están enterando, yo también me estoy enterando de qué vamos a hablar. Y siento que este también es un episodio, para variar, complicado. Que puede haber hasta lágrimas por ahí si en algún momento uno se identifica y es como, ay, me pasó eso, me está pasando eso. Sí, a veces pasa. Pero recuerden que soltar una lagrimita no es malo. Te recuerda que hay cosas que hay que trabajar y está bien. Y te libera también. Exacto. Exacto. Y justamente esa es una de las finalidades de este podcast, desahogarnos todos. Entonces, vamos a arrancarnos con nuestra primera herida de la infancia, ¿vale? Que es la herida de rechazo. Ok. Son todas esas personas que en algún punto de la vida se sintieron, bueno, no en algún punto de la vida, específicamente en la infancia se sintieron rechazadas. Dice que se produce cuando un niño se siente rechazado o no aceptado por sus padres o cuidadores. Esto puede llevar a unos sentimientos de inseguridad y de baja autoestima. Y obviamente esta situación de rechazo no tiene que ver con que tu papá te haya dicho, no te quiero. No, o sea, tiene más que ver con conductas que en algún punto te hicieron sentir rechazado o rechazada. Porque hay que entender que las heridas de la infancia son muy profundas porque en ese momento nadie nos va a explicar las cosas. Nosotros estamos viviendo un periodo en que nuestro cerebro se está desarrollando. Estamos identificando emociones, estamos aprendiendo a cuidarnos, estamos aprendiendo a ser independientes. Entonces, es por eso que a veces ciertas conductas de nuestros padres marcan nuestra vida, ¿vale? Y en esta situación del rechazo hay que aprender a reconocer cómo es que yo podría tener esta herida de rechazo. Ejemplo, pues en algún punto me cuesta trabajo vincularme con las personas, me cuesta trabajo hacer clic con ciertas personas por miedo a que en algún punto me rechacen. O sea, no me muestro del todo porque si en algún punto me muestro como soy, puede ser que no quieran estar conmigo. Okay. ¿Vale? Entonces soy una persona como muy cerrada, ejemplo, ¿no? Eso entra cuando podría interpretarse que te vuelves introvertido. O selectivo. Ok. ¿No? Muy selectivo en esta situación de yo quiero como solamente esta persona puede verme y hasta eso no puede verme del todo. Ok. ¿No? Porque no quiero que en algún punto se vaya. O incluso
que sea una persona muy abierta con muchas otras personas, pero que cuando a esa persona le encuentra un vínculo importante, ahí es cuando trata como de cerrarse, ¿sabes? O sea, a lo mejor con sus amigos o a lo mejor con personas que no conoce, es una persona muy extrovertida, se muestra tal cual porque no le importa que le rechacen, porque esas personas no son importantes, pero que cuando desarrolla un vínculo, ya sea de amistad o de pareja, se cierra. Es como, oye, pero yo te he visto que a tal persona le cuentas y le dices y a mí no. Bueno, es que si esa persona tuviera subtítulos, te diría, es que tengo tanto miedo a que me rechaces y como siento que no soy valioso o valiosa, no me muestro tal cual, no me abro contigo, porque me da miedo que me vayas a rechazar. Entonces, volviendo a lo que estoy entendiendo es, cuando vives una infancia en donde tus papás siempre, o tu cuidador siempre te rechazó, tu personalidad en una persona más adulta va a ser que no vas a poder ser tú mismo con todas las personas. Exactamente, y el rechazo de tus cuidadores pudo haber sido simplemente como que te juzgaba o que a lo mejor había más hermanos y a ti como que mostraba una preferencia por otros hermanos. Sí. ¿No? Que eso me da risa, que los padres no admiten que siempre tienen un hijo que prefieren uno más que el otro. Sí, fíjate que, bueno, yo no tengo hijos, pero tengo alumnos. Sí. Y sí sé que no debería de ser así, pero sí tengo alumnos. No es que sean mis favoritos, es que son alumnos con los cuales empatizo más. Ok. ¿Sí? Y pueden ser muchas cosas con las cuales yo puedo empatizar con un alumno. Justo hace no mucho en clase me decía una de mis alumnas, es que su alumna tal es su alumna favorita, porque siempre la está mencionando y así. Y yo no es que sea mi alumna favorita, es que me cae muy bien, porque me hace mi chamba menos complicada. Esa es la realidad. Sí. O sea, es una alumna que es muy dedicada, que si a mí se me olvida algo, me dice, maestra, ¿se acuerda esto? Ah, ok, está bien, gracias. O, oye, ¿sabes qué? Necesito el conteo de sellos y yo sé que ella los va a tener todos. Okay. Y que ella me va a recordar, maestra, acuérdese que esta vez así. Entonces, obviamente yo me apoyo mucho en ella y por eso digo, me cae muy bien porque es una chica que me facilita las cosas. Esa es la realidad y que yo no tengo que batallar con ella. Que no significa que con el alumno más desastroso no me caiga bien, porque también me cae bien, porque me identifico con ese alumno o alumna, ¿no? Que no quiere hacer las cosas o que probablemente lo hace toda la mera hora, porque en algún punto yo fui esa alumna. Entonces también me cae bien, ¿sí? Pero pues esa es la realidad. Yo tengo ciertas conexiones con ciertos alumnos y creo que le pasa lo mismo a los papás. Los papás hacen ciertas conexiones con ciertos hijos por su personalidad, por cómo reaccionan, porque a lo mejor es el hijo que si yo le digo que lo haga, lo hace, no me cuestiona. Hace mi chamba más fácil. Sí, sí. Y lo puedo entender. El día de hoy, como una persona adulta, lo entiendo. Pero cuando soy una niña, yo no voy a poder comprender esa situación. Yo voy a entender que mi mamá o mi papá o mi cuidador o mi cuidadora tiene favoritismo. Sí. No me quiere. Seguramente algo que yo hice hace que no quiera darme el vaso más grande o un chocolate, ¿sabes? Sí. Entonces, por eso es que se llegan a causar heridas y por eso es bueno ir a terapia para tratar estas situaciones. Una vez más, si quieres ir a terapia... Conmigo o... ¿Sabes qué, Diana? Yo quiero ir a terapia, pero creo que no contigo, no pasa nada. Escríbeme, yo te paso el contacto de alguien más. Pero la finalidad, recuerden, es que tomen terapia, ¿sí? Entonces busquen en redes sociales, Instagram, TikTok, Mal de Amores y Otros Dolores y pueden mandar un mensaje. Muy bien. Bien. Ok, siguiente. Ok, bueno, entonces, antes de que cambiemos con la herida de rechazo, hablábamos acerca de que les cuesta trabajo tener dificultades a la hora de relacionarse. También tienen una necesidad excesiva de aprobación. Si en algún punto yo me sentí rechazada por mis cuidadores o mis padres, tiendo a buscar aprobación de otras personas. Okay. Veme, lo vemos a lo mejor con personas que, no sé, son muy complacientes o son personas que quieren hacerlo todo perfectamente para tener esta aprobación y validación de alguien más.
Sí. ¿Ok? Son personas que tienen muchos sentimientos de inseguridad, dudan mucho de sí mismos, tienen un pobre autoconcepto, tienen mucha dificultad para la hora de establecer límites. Ok. Permiten muchas cosas, pues. Sí. Porque si yo le pongo un límite a alguien, probablemente se vaya. Sí. Y me sienta... A veces cuando una persona se va, a mí me da a entender que esa persona me está rechazando. Se está yendo. Puede ser o que me está abandonando o puede ser que algo de mí está rechazando, ¿vale? Sí. Entonces, por eso no le pongo límites, le permito todo, todo. O sea, aunque a mí me haga sentir mal, yo se lo permito con tal de que no sienta yo ese rechazo, ¿vale? Y por último, tiene una tendencia a atraer personas que por obvias razones la van a rechazar o la van a tratar mal para poder cumplir el patrón. Sí, porque al final la gente también puede detectar eso de que, ay, ¿sabes? Te das cuenta que puedes maltratar a alguien y que ahí va a seguir, entonces, ay, lo voy a volver a hacer. Y se agarran de ahí, ¿no? Como, es que me voy a ir. Y esa misma persona se engancha más. No te vayas. Te doy todo lo que tú quieras. Sí. Y de ahí se aprovecha Es un círculo vicioso. Exactamente. Bien, bueno, entonces, como teniendo bien clarito que el rechazo no significa que un padre se vaya, sino que simplemente puede ser que me dé cosas que yo necesitaba y que no me las dio. Pueden ser 1000 situaciones. Yo no creo que todos los padres del mundo sean personas que no cuidaron a sus hijos. A veces, repito, como nadie nos enseña a ser padres, cometemos situaciones que en algún punto van a marcar a mi hijo, mi hija, y también por eso es importante trabajar esta situación en terapia. Hablo de los padres, tanto hijos como padres. Si en algún punto tuvieron un conflicto, es bueno ir a terapia, ¿vale? Muy bien. Ahora, nuestra siguiente herida, y yo considero que esa es mi herida de abandono. Dice que ocurre cuando un niño se siente abandonado o dejado de lado por sus padres o cuidadores. Esto puede generar mucho miedo de abandono y dificultades para formar relaciones estables, ¿vale? Y hablo de que es mi herida porque yo vengo de un matrimonio disfuncional. Entonces, pues obviamente en la separación uno de los cuidadores se fue. Y eso en mí generó, y eso es común de la mayoría de los hijos de padres divorciados, ¿sí? Porque una vez más, cuando estás pequeño, tú no interpretas que tus padres tuvieron problemas y que no tienen nada que ver contigo y que ellos se separaron y que está bien, ¿no? O sea, tú lo entiendes. Y eso pasa mucho en los hijos de padres divorciados. Tú piensas que algo de ti hizo que esa persona o ese cuidador se fuera. Entonces vives mucho esta situación de abandono. Y aquí vamos a ver cómo es que se identifica una persona con herida de abandono. Es una persona que tiene mucho miedo a que alguien la deje, por ejemplo, en sus relaciones o con amistades. Le cuesta mucho trabajo confiar en los demás o incluso abrirse. Formar relaciones de amistad, de pareja, de lo que sea. Tiene sentimientos de ansiedad y de pánico. Tiene una tendencia a ser excesivamente dependiente, lo que mencionábamos la vez pasada sobre la dependencia. Y tiene dificultades para establecer una identidad propia y sentirse seguro, segura, sin la presencia de los demás. Ok. Sí lo experimenté en muchas situaciones. Repito, yo tengo un trabajo terapéutico ya muy grande, muy largo, por mi carrera. O sea, a mí me pedían que yo trabajara todas estas situaciones para poder dar terapia. Entonces, es algo que yo ya he trabajado desde hace muchísimo tiempo, pero en su momento sí experimenté todas estas situaciones. ¿Todas? Todas, sí, claro. ¿Quién diría que el día de hoy estaría enfrente de ustedes hablando con 1000 inseguridades y aún así aquí de frente tratando estos temas? Porque, Product, no me vas a dejar mentir, estar delante de la cámara es complicado. Sí, justamente es lo que iba a decirte, que ellos no saben, a lo mejor te ven con mucha naturalidad, pero detrás de cámara siempre hay un nerviosillo. Sí, claro. ¿Sabes? Me imagino que también debe de existir una inseguridad de cómo me veo. Claro. Y sí, eso debo decir, y quiero que sepa la comunidad que
pararse frente a una cámara a hablar respecto a un tema y no cualquier tema, porque, o sea, sí echamos cotorreo y todo, pero al final es un tema delicado. Sí. Requiere cierto tipo de preparación y la verdad es que admiro esa parte de que tengas el valor de poder ponerte frente a la cámara y hablar de un tema tan complicado. Sí, es un tema complicado. Es un tema complicado y aparte, ¿sabes qué? Creo que aún es más complicado hacer que las personas no lo vean complicado, que lo puedan entender de una manera, pues como que estamos echando chismecito, que el ejemplo, que ya entendí, ahora entiendo esto, ¿sabes? Sí. O sea, creo que la magia de la docencia es justamente eso, hacer que el tema que está súper complejo sea fácil de entender. Sí. ¿No? Repito, es mucho trabajo, o sea, real fueron sesiones en las que, pues sí, como tú lo mencionabas al inicio del episodio, lloré, claro, me sentí muy culpable, claro, pero en su momento pude avanzar, ¿no? Y el día de hoy yo jamás he culpado a mis padres, o sea, cada uno de ellos tomó una decisión consciente y la responsabilidad pues cae en que probablemente no tengamos una buena relación, pero pues, ¿qué podemos hacer a esa situación? Si alguna de las dos partes no lo quiere trabajar, pues tampoco podemos forzar a la gente a que trate de sanar ese vínculo. Sí, a ver, ahí hay un punto que me llama mucho la atención. Sí. Pues obviamente creo que no vas a tener una buena relación con el cuidador que se cuidador. fue. Ok. Entonces, ¿qué recomiendas que podemos hacer para solventar? Porque al final del día, pues es tu madre o es tu padre, ¿sabes? Uh-huh. O es alguien con un vínculo muy cercano a ti. Y también, aunque he escuchado que dicen que normalicemos romper esos vínculos que nos hacen daño, ¿qué podrías decirnos respecto a eso? Bueno, yo creo que realmente cada una de las personas va a tomar esta decisión referente a lo que está viviendo. Por ejemplo, sí es muy común que en un matrimonio o en un divorcio se cree, o sea, me refiero al hecho de que se construye, si se quedó mamá, pues se construye una imagen de papá a raíz de lo que dice mamá. Sí, ¿no? Sí, es correcto. O viceversa, si solamente está papá, yo me voy a hacer una imagen de mamá referente a lo que papá vio, ¿sí? Entonces, a mí lo que me decía siempre mi terapeuta en esa situación fue como, bueno, esa es la imagen. Personalmente a mí me daba mucho temor volverme una persona como el concepto que yo tenía de mi cuidador que se fue. Y yo decía, es que yo no quiero ser así. Y entonces me dijo, a ver, para empezar, ese concepto no es tuyo. Tú tienes que desarrollar tu propio autoconcepto, tu propio concepto de esa persona. Con el paso del tiempo pude tener ese acercamiento, hablamos, pasaron cosas y pues desafortunadamente ese concepto que yo ya tenía lo reafirmé. Lo reafirmaste, sí. Pero ya no fue un concepto que me creó alguien más, sino con la convivencia yo me di cuenta que esa persona realmente era así. Tristemente, porque pues era complicado que yo pudiera tener a esa persona en mi vida con esas características, ¿no? Entonces, creo que es un consejo muy valioso. Date la oportunidad, si fue tu mamá, si fue tu papá, si fue tu tía, de que ese concepto que tú tienes lo reconstruyas o lo quites y lo vuelvas a armar desde tu experiencia. Y si aún así te das cuenta que pues, realmente la gente tenía razón, bueno, ya tú decides si pones límites o si puedes lidiar con eso, ¿sí? Justo lo que tú decías, ¿es saludable romper con ciertos vínculos familiares? Sí, pero para mí, dentro de mi valor, yo sé que esa persona es familia. A lo mejor está lejos, pero si en algún punto esa persona requiere ayuda, yo, Diana García, voy a estar ahí. Porque para mí, mis valores me dicen que es mi familia, ¿no? Y a pesar de que esa persona no estuvo para mí, si en algún momento en mis manos está ayudar, lo voy a hacer. Pero soy yo, son mis valores, es mi personalidad. Si tú en algún momento decides que no tienes que ayudar a esa persona, también está bien.
porque es lo que tú puedes lidiar, ¿ok? Sí, es justo del cómo te sientas, ¿no? Exacto, lo que tú puedes trabajar, lo que tú puedes manejar, eso es. Por eso es importante la terapia. ¿Qué situaciones sí puedo manejar? Yo la verdad es que no puedo manejar la convivencia, pero sí podría manejar a lo mejor el ayudarle. Y ya ahí establezco esta situación, ¿vale? Muy bien. Quedamos claros con la situación de la herida de abandono, ¿no? Sí. Bien. Ahora vamos con una herida muy común, que es la herida de humillación. Se produce cuando un niño es humillado, ridiculizado por padres o cuidadores y esto lleva a sentimientos de vergüenza y de baja autoestima. Yo creo que en su momento mucha gente dice, yo creo que tengo todas, porque sí, en muchos momentos vivimos muchas, pero una te marca más que otra, Sí. ¿vale? También viví situaciones de heridas de humillación por parte de la familia, sobre todo porque mi historia de vida es que yo era la nieta más chica. Ok. Entonces, por ser la nieta más chica, pues obviamente era a la que todos se burlaban y de todo, ¿sabes? O sea, y crecí con muchos primos, o sea, me refiero a muchos primos varones. Y ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior, los varones son mucho de hacer burla, ¿sabes? Sí. Entonces, pues yo creo que en algún punto sí llegué a desarrollar una herida de humillación porque había situaciones como todos los niños, como todas las personas, que en algún punto, pues que no sé, la estatura o Tu el peso, ¿sabes? O sea, yo creo que ¿Cómo por te vistes también? lo que dices, y repito, como yo era la nieta más pequeña, pues obviamente para mí ya era una marca de bullying muy común, pues. Entonces por eso yo les digo que la herida de humillación es una herida que se ha vivido durante mucho tiempo, pero es complicada cuando la herida viene de papá y de mamá, porque no te lo esperas. Sí existen aquellos padres, madre o padre, que sin querer hacen comentarios que en algún punto hacen sentir al hijo o a la hija, pues con vergüenza, humillados, burlados, ¿vale? Inseguros. Exactamente. Y una vez más vamos con los rasgos que nos podrían decir que esta persona tiene estas heridas. Por ejemplo, pues sentirnos con mucha vergüenza o que sientamos mucha culpa, ¿vale? Una dificultad para hablar en público o expresar mis opiniones propias, o sea, como que prefiero no comentar nada, ¿vale? Sí. Una tendencia a ser muy críticos consigo mismo. Y eso lo tengo yo mucho, pero yo pienso que es porque soy Virgo. Ok, ya vamos a hablar también de astrología. Dificultad para establecer límites saludables en nuestras relaciones y sentimientos de inseguridad y de baja autoestima. Pero sí creo que lo que más podría marcarnos es justamente el ser muy exigentes. Ok. Sí, yo creo que todo se tiene que ver de diferentes perspectivas. A mí, por ejemplo, me ha ayudado en muchas situaciones el ser muy exigente justamente a sacar buenas, no sé, buenos trabajos o a lo mejor buenos resultados. Yo soy una persona muy competitiva a nivel deporte. Okay. Entonces siento que el exigirme mucho en algún punto me ayudó a ser una deportista un poquito más comprometida. Es que yo creo que también, como siempre decimos, en la línea delgada, en el no llevarlo al exceso, ¿no? Justo. Sí, porque, por ejemplo, platicábamos de lo de CrossFit. Yo mucho tiempo, comunidad, hice CrossFit, pero en su momento llegué al punto en el que era demasiado para mí. O sea, mi frustración por no lograr lo que yo quería era demasiado. Entonces yo, en mi sano juicio, decidí abandonar CrossFit. ¿Por qué? Porque ya no estaba rindiendo lo que yo quería rendir, no estaba teniendo los resultados que yo quería tener, porque repito, soy muy exigente y muy perfeccionista, entonces no estaba alcanzando el nivel que yo quería alcanzar, me generaba mucho estrés, mucha frustración y entonces simplemente decidí bajarme del barco porque yo no me dedico a hacer CrossFit, simplemente era algo que me hacía mantenerme estable o saludable.
pero reconocí que ya no estaba haciendo eso y decidí cambiar de deporte. Entonces fue por eso que cambié esta situación y así con muchas otras cosas en las que yo considero que puedo ser como muy perfeccionista, pero me doy cuenta que me está afectando y decido simplemente cambiar o darle la vuelta o buscar otra alternativa para equilibrar esta situación, ¿vale? Entonces, esa es la herida de humillación. Y aquí ya llevamos 3. Okay. Herida de rechazo, de abandono, humillación y nos faltan 2, ¿vale? Okay. Las últimas 2 son la herida de traición, que ocurre cuando un niño se siente justamente traicionado por los cuidadores, ya sea por alguna mentira, algún engaño o alguna promesa que no se llegó a cumplir. Esto puede generar mucha desconfianza porque pues al final de cuentas tus papás son esas personas que te cuidan, ¿no? Y el que no te cumplan, pero pues hablo de promesas un poquito pues más, ¿no? Como más fuertes, ¿no? Como de que me dijo que me iba a comprar un chocolate y no me lo compró. Eso no podría producir una herida de traición, ¿no? Es más como ocultar cosas, por ejemplo, ¿no? Digamos que el padre o la madre se fue, ¿no? Y el padre, por querer proteger, dice algo, ¿no? Se fue por esta situación, se murió, ¿no? Ok, y vives toda tu vida pensando que el papá que se fue porque se murió. Sí. Y luego de repente llega y toca y es como, no, pues aquí estoy, ¿no? Simplemente X situación y me fui. Eso puede generar una herida de traición. ¿Por qué? Porque me mentiste. En algún punto yo confié en ti y tú me mentiste. Que sí, al final es como protección, pero una vez más, en la edad en la que sucede, tú no tienes esa capacidad de razonar esa situación. Por eso es tan importante los primeros años de vida y por eso nuestros padres tendrían que tomar terapia para evitar muchas situaciones que en algún punto generen complicaciones en la vida adulta. Porque eso es lo que pasa. En la vida adulta te cuesta mucho trabajo muchas situaciones por este tipo de heridas. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿cómo es que puedo identificar una persona que tiene herida de traición? Pues es una persona que obviamente le cuesta trabajo confiar en los demás, no tiene buena relación con las personas, lo ves que es una persona con mucha ira, con mucho enojo. Es una persona que es muy, como que muy resentida, ¿vale? Como que te deja de hablar años. Ok, para el contexto vean el episodio anterior. Por favor, para que se avienten el chismecito y sepan de este pequeño chiste local. Bien, es una persona que le cuesta mucho trabajo, pues, ¿cómo decirlo? Perdonar, olvidar. O sea, porque tenemos esta idea de que, bueno, yo ya te perdoné, pero cada vez que puedo te lo recuerdo. Pues eso no es perdonar, ¿no? Sí. Está ahí, ¿vale? Tiene una tendencia, pues, a ser muy desconfiada. Es como, me dijo esto, pero no sé, siento que no, que estoy dudando, ¿no? De eso que me dijo, yo creo que no. Y desconfía mucho de eso, ¿vale? Y pues si te das cuenta, la mayoría de las heridas tienen sentimientos de inseguridad y de baja autoestima, porque esta herida también lo tiene, ¿vale? Ok. Entonces, si ustedes conocen a una persona así, pues probablemente en su momento tuvo esta herida de traición. Se sintió traicionado por alguno de sus cuidadores, ¿vale? ¿Hasta aquí, Product? ¿Todo cool? Pues la verdad es que escucho y me siento identificado en todos. Sí, justamente eso te iba a decir. Yo también cuando leí la primera vez las heridas, dije, yo tengo todas. Sí, tengo todas y creo que fue porque primero, pues mis padres se separaron. Ok. Y hubo justamente como una interpretación de mi madre de que tu papá es de esta forma y por eso es así, me separé y que no sé qué. Después yo tuve mi propio criterio, ya conociéndolo y reafirmando que sí era así, ¿sabes? Pero sí hubo como la mentira de que tu papá se fue por cierta razón y en realidad fueron por otras. Entonces ahí está la traición, ¿no?
eso fue como, eso me marcó primero, me creó ciertos, ¿cómo se la palabra que quería decir? Desconfianzas en mí. Luego mi madre tuvo un segundo matrimonio, entonces mi madre volvió a hacer su vida y ya es donde yo tengo mis hermanos. Pero es ese que yo consideraba mi papá, mi nuevo papá, que en este caso es padrastro, pues me creó otras inseguridades por lo mismo de que yo no era no era parte para él yo no era parte de la familia. A veces era como de que tú eres aparte. Nosotros, mis hermanos, mi madre y él eran la familia y yo era parte, ¿sabes? Entonces sufrí como que también otro tipo de maltratos. Entonces ahorita que estoy escuchando es como ya me empieza a hacer clic de que tuve primero ciertas características del tema que estamos hablando y después en la segunda etapa también tuve otras. Ok, sí, como que en algún punto por eso hablábamos de papás y de cuidadores, ¿no? Sí. Porque hay muchas personas que entran en juego. Entonces, sí, desafortunadamente cuando vives como muchas situaciones, en algún punto, no necesariamente papá o mamá, sino las personas que fungen como tu cuidador, tienden a tener esta habilidad de causar ciertas heridas en tu desarrollo. Sí. Ok, bien. Bueno, gracias, Product, por compartirnos esto, porque yo sé que es difícil. Bueno, yo lo hablo como hija de un matrimonio disfuncional. Sé que en su momento es complicado externar todas estas situaciones. Repito, ya después de un trabajo bien hecho, terapéuticamente hablando, pues es más fácil, pero sí entiendo que a veces es complicado. Sí, la verdad es que me costó mucho trabajo darme cuenta que tenía yo estos problemas y que los venía yo cargando y lo normalicé, ¿sabes? Al final creo que ese es un error que cometemos muchos, que lo normalizamos y no nos damos cuenta que venimos cargando algo ahí, ¿sabes? Ya se vuelve una normalidad. Como que piensas que todos viven eso. Exactamente. Y la verdad es que creo que una ventaja que tienen estas generaciones es que está muy normalizado el hecho de ir a terapia y que de verdad aprovechen esa oportunidad para ir y poder hablarlo y que escuches a un profesional que te diga que no está bien que estés cargando con esos traumas. La verdad es que sí te das cuenta también, empiezas a ver de retrospectiva los errores que cometes justamente porque vienes cargando todo eso. Sí, claro. Ok, muchas gracias, Product. Siempre tan valiosa tu participación. Es un placer, ya saben que yo encantado de venir y contar mis bellas anécdotas también. Es importante a veces hacer las cosas con ejemplos para que, ok, yo pensé que solamente había vivido eso yo. No, somos muchas personas. Sí, eso es justamente como el hecho de que podamos hablar de eso, sí te hace creer como, no soy el único que la está pasando mal. Claro. Ok, y por último, la herida de injusticia. Esta es una herida, híjole, es complicada. Se produce cuando un niño se siente tratado de una manera injusta o desigual por sus padres o cuidadores. Y esto puede llevar a sentimientos de resentimiento, dificultad para aceptar la autoridad, ¿vale? Es que la herida de injusticia puede pasar en muchas situaciones, ¿no? Desde que los padres tienen que trabajar todo el tiempo y el niño asimila que es injusto que tenga que cuidar a sus hermanos, o que es injusto que tenga que llegar a limpiar la casa, o que es injusto que tenga que quedarse solo, sola, ¿sabes? O sea, esta herida es muy fácil de crearse porque al final de cuentas, en una percepción de un niño hay muchas cosas que son muy injustas, ¿no? Y hay otras que realmente lo son. O sea, yo entiendo que es injusto que como hermano mayor tengas que hacerte responsable de todos tus hermanos. Y es muy común en nuestra cultura, es como tú eres el mayor, tú tienes que cuidar a... No tiene, o sea,
De los 3 hermanos, ejemplo, si son 3, 4, 5, 10, los 10 son hijos. Los 10 son hijos. Y los 10 tienen que ser cuidados. No porque uno sea más grande, no porque uno sea más responsable, no porque uno sea más travieso. No importa, los 10 son hijos. Y los cuidadores, su trabajo es cuidar a los 10. Sí. ¿No? Entonces es muy fácil generar esta herida de injusticia. O de que porque a lo mejor en diferentes épocas, no sé, el hijo más grande vivió una etapa en que los padres económicamente eran más estables y ahorita los padres ya no lo son, ¿sabes? Y el hermano mediano es como, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué a mi hermano sí le tocó esa facilidad y a mí no? ¿Sabes? Es muy fácil crear esta herida. Y obviamente, pues, identificar a una persona que presentó una herida de injusticia, pues es, una vez más, sentimientos de ira, es una persona que le cuesta mucho trabajo olvidar las cosas, tiene muchos conflictos con la autoridad y las reglas, es una persona que tiende a ser muy crítico, muy crítica, ¿sabes? Y cuestiona todo. Uy, no, parece que estoy describiendo a mis alumnos. Saludos. Sí, hola bebés. Tienen una dificultad para establecer límites saludables en sus relaciones y una vez más son personas inseguras y con baja autoestima. Pero yo creo que esta específicamente tiene como característica esta complicación con la autoridad. Y una vez más me siento muy identificada porque yo también presenté conflictos con la autoridad. En el momento en el que mi mamá le dan su trabajo estable, ella es maestra, en el momento en el que ella decide o le otorgan su plaza, pues ella se va muy lejos y solamente la manera de llegar a esa comunidad pues era pues complicada, entonces ella tenía que viajar todas las semanas. En ese momento tampoco estaba muy chica, pero era una edad en la que todavía era complicado hacerse cargo de uno mismo. Sin embargo, por muchas situaciones yo vivía toda la semana en mi casa. En ese momento, la persona que estaba con nosotros, el que fungía como pareja de mi mamá en ese momento, tuvo que hacerse cargo de nosotros económicamente y decide trabajar en un lugar pues igual lejos. Entonces la casa era pues para mí, nada más. Sí. Y yo creo que en algún punto yo desarrollé justamente esa herida porque en su momento fue como, qué injusto, ¿no? Qué injusto que yo tenga que estar aquí sola, ¿no? Y sí desarrollé conflictos con la autoridad. A mí me costaba mucho trabajo seguir reglas, seguir órdenes, porque se me hacía, y sí era yo una persona muy crítica. ¿Pero por qué? ¿Pero quién lo dice? Compruébamelo, ¿no? Y mi mecanismo era llegar al límite, ¿no? Como de que, es que tú tienes que hacer esto. ¿Y quién lo dice? No, pero a ver, explícame, ¿no? Y era retar. Que uno de los beneficios es justamente el que hoy pueda desarrollar un podcast y leer hasta que yo destroce el tema y lo pueda entender, ¿no? Pero en ese momento eso lo usaba para confrontar todo, ¿no? Como de, ajá, pero ¿por qué lo dices? ¿No? Y yo llegué a confrontar religión, educación, hasta mis propios padres, ¿no? Pero ¿quién lo dice? ¿Pero por qué? ¿Y a dónde, no? Eso en algún punto, pues el día de hoy me hace una persona muy curiosa, que tiene un podcast y que se informa, ¿no? Sí. Pero son situaciones que en algún punto tu toma de decisiones te hace o que te vaya muy bien o que te vaya muy mal, porque, o sea, esta última herida y la consecuencia de esa, creo que te puede llegar a ser un adulto infuncional. El tener conflictos con la autoridad en algún punto te desarrolla que tengas que cambiar constantemente de trabajo, que no te puedas adaptar a ciertas organizaciones, ¿sabes? Porque te causa mucho conflicto la autoridad. Sí. Y una persona que tiene conflictos con la autoridad, desafortunadamente, no va a caber en nuestro sistema de sociedad, ¿no? Porque lo va a cuestionar todo, porque, ¿sabes? Entonces, es una herida que en su momento, si no se trabaja, te puede traer muchos problemas en la vida adulta, como todas.
pero creo que específicamente el que tengas conflictos con la autoridad te puede llevar a situaciones muy complicadas y muy riesgosas. Porque el hecho de que no puedas tener un trabajo estable, obviamente, pues también, como acabo de decir la palabra, no te va a dar estabilidad, ¿sabes? Exacto. Al fin y al cabo también creo que pues eso te puede ver reflejado en todos los ámbitos de tu vida. Claro, y que en algún punto, o sea, no nada más, por ejemplo, si en algún punto llegas a ser hasta padre o madre de familia con conflictos a la autoridad, pues obviamente también te va a causar muchos conflictos con tus hijos, ¿sí? Entonces creo, o incluso hasta con tu pareja, o sea, creo que esta última trae consecuencias fuertes, repito, todas lo son, pero creo que esta en algún punto te puede llegar a limitar en tu crecimiento personal, referente a ser un adulto funcional, ¿vale? Sí. Que repito, todas son así, porque obviamente la herida de abandono, pues si eres una persona dependiente, tampoco vas a ser un adulto funcional. O sea, yo creo que todas tienen lo suyo, pero esta herida, es que sabes que la he visto mucho en terapia. Entonces, si yo te pudiera decir cuáles son las heridas que más tienes en terapia, es la de abandono y la de la última que revisamos, que ya hasta se me olvidó. La de injusticia. La de injusticia, ¿vale? Son como dos cosas o dos heridas que están muy constantes, al menos conmigo. A lo mejor y yo atraigo eso, pero pasa. La de abandono porque latinos. Claro, sí, papá, que se fue por los cigarros. Sí. Y Saludos, papá, donde estés comprando cigarros. también saludos a mi padre. Ok. Y sí, la de injusticia, pues creo que pues, también va mucho de la mano, como que digo, creo que viví todas, en diferentes etapas de mi vida, pero las viví todas. Okay. Entonces, por eso es que era un desastre, vamos a decirlo. Sí, yo creo que todos. Y creo que, fíjate que al menos ahorita lo pensaba y quería decirlo, o sea, lo pensé en la mañana y quería mencionarlo ahorita. Creo que una de las cosas que me hizo estar en la docencia era justamente eso, volverme esa persona que en algún punto me hubiera gustado tener para mí en mi historial académico. O sea, que yo hubiera podido tener esta libertad de acercarme con una maestra o un maestro y contarle mis cosas y al menos que no me dijera cómo resolverlo, pero sí que me dijera, no te preocupes, no eres la única que está viviendo eso. A mí también me pasó, ¿sabes? Porque eso no pasa, ni con papás, ni con hermanos, ni con tíos. Nadie te dice que todos hemos vivido eso en algún punto de nuestra vida. Entonces, cuando yo decido ser docente es justamente eso, y yo se los platico a mis alumnos, yo también fui esa alumna que hizo esto, yo también tuve estas dudas, y a mí me hubiera gustado que un maestro o una maestra me dijera, no te preocupes, es normal, no pasa nada, puedes hacer esto, puedes hacer el otro. Entonces yo decidí ser esa docente, y a mí sí me gusta escuchar a mis alumnos. Quisiera el tiempo, pero no lo tengo, quisiera el tiempo que en clase yo pudiera escuchar a cada uno, pero es muy complicado atender a 45 alumnos en una hora. Por eso repito este espacio en la red o en la internet. En la internet. en los YouTube. En los YouTube. Así es. Entonces, una vez más, creo que todos hemos vivido todas, pero sí creo que una o dos son como las que más nos llegan a marcar. Y poder reconocer cuál es mi herida me hace poder trabajar lo que necesito trabajar para que esa herida me dé un aprendizaje, ¿sí? Como yo les mencionaba, hay cosas que yo viví y que el día de hoy me hicieron la persona que soy. Porque eso es lo que pasa. Todos vivimos las situaciones que vivimos por algo y nos construyen y nos hacen ser la persona que el día de hoy somos. Entonces, digo, abracen esas heridas, abracen esa sombra que nos crea y aceptemos completos, ¿no? Como somos, con inseguridades, con dolores, con heridas, porque somos un todo, ¿vale? Entonces, si tú no tienes nada más que decir, algo que comentar. Una duda. Dime. El primer paso para poder empezar a sanar una de estas heridas, que hace rato dije mal, trauma,
pero lo corrijo ahora, es herida, Ujú. sería tratar de perdonar al cuidador que nos las causó. Más que perdonar, vas a llegar al perdón a través del entendimiento. Ok, Yo voy a entender por qué esa persona actuó como actuó. Por ejemplo, yo sé que uno de mis cuidadores es una persona que físicamente no estuvo y que se deslindó de muchas responsabilidades, pero el día de hoy yo puedo entender que su historia de vida fue muy complicada. No lo estoy justificando, lo estoy entendiendo. Estoy entendiendo por qué actuó como actuó. Sin embargo, eso no significa que yo lo reciba con los brazos abiertos. O sea, simplemente lo entiendo, entiendo su historia de vida, sé por qué actuó como tenía que actuar. Y pues tristemente eso fue lo que pasó, pero para mí es más fácil porque ya comprendo que es una situación de mi cuidador y no es una situación mía. O sea, rompo esto de decir, probablemente yo hice algo que provocó esta situación, cuando realmente no es así. Fue su historia de vida y por eso él actuó como tenía que actuar. Repito, no lo justifico, pero me ayuda a liberar mucha carga mía. Y lo entiendo y probablemente lo llegue a perdonar. El día de hoy no, pero más adelante probablemente sí, porque sé que estoy en este proceso de hacerlo. Y si en algún momento alguien decide no perdonarlo, también está bien. Es como, yo no te perdono, o sea, a mí no me cuadra eso, yo no quiero, yo no quiero, bueno, no, aquí estoy, yo misma me estoy equivocando. Yo puedo perdonar a una persona y simplemente no quererla en mi vida. Y probablemente en su momento así llegue a pasar. Yo voy a perdonar a esa persona, pero no te quiero en mi vida. Y no significa que te estoy cargando, significa que ya entendí tu historia de vida, pero ya no quiero que estés en mi vida, ¿sí? Y sí. eso también es válido. Entonces, en el entender por qué esa persona lo hizo, probablemente puedas soltar, puedas perdonar ciertas cosas y decir, te quiero en mi vida o no te quiero, y le damos la vuelta a la página. Ok. ¿Ok? Entiendo. Muy bien. Entonces, pues nada, reconocerla, entenderla, trabajarla y seguir avanzando. Es pues como los pasos para que ustedes puedan restablecer su manera de convivir con otras personas. Muy bien. ¿Vale? Queda claro. Entonces, pues nada, es un tema complicado, así como muchos que hemos tocado. A veces nos ponemos muy serios porque pues el tema lo requiere, pero esperemos que nuestro siguiente episodio sea un poquito más relajado y podamos seguir echando chismecito. Una vez más, si te gustó el episodio, comenta, dale like, suscríbete, activa notificaciones. No te olvides de que todos los viernes tenemos un nuevo episodio. Y pues nada, si mi produ quiere despedirse de la comunidad. Claro que sí, comunidad. Aquí estamos. Me da gusto poder estar en un episodio más y esperemos que si llegaron hasta aquí, pues que sí nos apoyen con un like. Con un like. No les cuesta nada, ya lo dijo el produ en el episodio pasado. No cuesta nada, es gratis y nos ayuda a que el tío YouTube nos siga permitiendo estar aquí, en esta plataforma, ¿vale? Muy bien. Y hagan magia con el algoritmo. Pues nada, si no tenemos nada más que decir, nos despedimos de este episodio, Las heridas de la infancia. Y pues eso es todo. Chaito. Adiós.